Comencemos pues. Génesis 2, del 15 al 25, y Génesis capítulo 3. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él coman ciertamente morirán. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que vieran cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para darnos ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trajo al hombre, y dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán en una sola carne. Y ambos estaban desnudos, y Adán su mujer, y no se avergonzaban. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de este ni le tocaréis para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como él. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, comió, y dio ella también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre todo tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y ésta te herirá en el calcañar, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y dijo Jehová Dios: y aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. El título del día de hoy es La caída. El reconocido artista Michael Jackson, autor de canciones como Childhood, Heal the World, Man in the Mirror, Will You Be Here, el álbum Bad, Dangerous, Thriller, Beat It, The Doy Car About Those, decía
que toda su música la hacía buscando un mundo mejor, aunque en sus propias palabras, él decía, yo sé que esto es imposible. O sea, él en su canción decía, yo busco un mundo mejor, pero Michael Jackson entendía y lo reconocía, sé que esto es imposible. En una novela que se hizo en el año 2018, a raíz de testimonios verdaderos, escrita por sus guardaespaldas que se volvieron más que su guardia personal, su familia, decían en la novela que el sueño imposible de Michael Jackson y sus hijos Blanket, Paris y Prince era encontrar Neverland, un mundo perfecto y sin maldad. Sabiendo que eso no era posible, lo más lamentable es que la novela cierra diciendo que ni el padre ni los niños conocieron Neverland. Este sabor amargo que deja esta novela que se escribió, y también la historia y el deseo de Michael Jackson de encontrar Neverland, un mundo perfecto, es porque, como bien lo dijo Michael Jackson, no existe Neverland. Él era muy consciente de eso. Vivimos en un mundo completamente desagradable y cada día peor, pero la promesa para cada creyente no es buscar un lindo lugar. Es saber que este mundo caído terminará junto con todos los que amaron este mundo. Y a los creyentes nos espera un mundo perfecto. No este mundo caído destinado a su exterminio. Y al que desgraciadamente muchos se aferran. En primer lugar, se nos enseña que Dios puso al hombre y lo pone en el huerto del Edén, lo crea. Y le manda diciendo que de todo árbol del huerto puede comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no va a comer. Porque hay una cláusula aquí. Porque el día que se coma de este árbol, en ese momento morirás. Entonces, en todo este pasaje, vamos a tratar y anotar que la responsabilidad del ser humano siempre ha estado presente. Eso es lo que el pasaje enseña. La responsabilidad del ser humano siempre ha estado presente. Entonces, no es una historia de que Satanás es tan poderoso que hace que la gente caiga. No es una historia que enseña los poderes místicos de Satanás, no. Sino que fragmentos del pasaje o partes del pasaje es que el ser humano es responsable de sus actos. Es decir, que tú eres responsable de todo lo que haces. Hay personas que han propuesto que Adán y Eva estaban en un éxtasis. Es decir, que no conocían la maldad. Y la Biblia nunca dice eso. Lo único que sucede es que Dios les da una orden, no coman. Y ellos deciden no obedecer y comer del árbol. Es su decisión. Así está marcada la vida del ser humano. Por supuesto que Dios gobierna sobre todos los asuntos de la vida del ser humano. Pero el ser humano es responsable. En una ocasión, al predicador inglés Charles Spurgeon le dijeron, ¿cómo reconcilias la responsabilidad del ser humano y la soberanía de Dios? Y respondió, yo no reconcilio a los amigos. Y esto así es, Dios es soberano y el hombre responsable. Eso es el árbol del bien y del mal. Obviamente que había un árbol del bien y del mal físico. No se espiritualiza esto. Claro que había un árbol físico del árbol del bien y del mal físico. Y este árbol físico representaba esto. La responsabilidad que hay en cada ser humano de elegir el bien o elegir el mal. Eso es físico, pero obviamente apuntando hacia allí. De paso, el pasaje dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Sacó a Eva de su costilla y de la costilla que Jehová Dios tomó. Ahora este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí se notan el matrimonio presente. Un hombre que trabaja y su mujer. Dejando en claro que no por ser mujer es mayor o menor que ella. Y por eso el texto dice, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, él está diciendo, ella es mi igual. En ningún momento está diciendo, ella es mi mujer y está para servirme. Ella es mi mujer y está para hacerme la cena.
Ella es mi mujer y es mi vieja y cuidado y no se me someta porque el pastor ya dijo que órale, se me tiene que... No, esas tonterías en ningún momento están. Ni la mujer es más que el hombre, ni menos que el hombre. Y el hombre tampoco es más que la mujer, ni menos que la mujer. Eso es muy importante porque hay tanta gente que el día de hoy quiere, desde su perspectiva, darle un lugar especial a su género delante de Dios. Y la Biblia dice que todos somos delante de Dios, todos somos iguales. Hay gente que dice, no, los jóvenes, y Dios tiene planes con los jóvenes, y Dios y los jóvenes, y quién sabe qué. No, 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 somos iguales para Él. Para Dios es lo mismo un joven, un niño, un adulto. Otros dicen, no, los hombres, nosotros somos hombres de acero, que quién sabe. No es cierto. Somos exactamente lo mismo delante de Dios. Exactamente lo mismo. No somos ni más ni menos. Somos exactamente lo mismo delante de Dios. Exactamente lo mismo delante de Dios. Entonces el hecho de querer decir que la mujer es más, el hombre es más, es algo completamente equivocado. Nadie es más, todos somos iguales delante de Dios. Hoy en día hay personas que obviamente se llaman cristianas y dicen, no, pero ven a su mujer y lo ven como algo menos, pero no es así. Y hay una intimidad entre los dos, ya que el pasaje enfatiza que dos estaban desnudos y vergüenza. Y así debe de ser cada matrimonio, con esa seguridad de poderse mostrar el uno al otro. Entonces el pasaje continúa, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a su mujer, con que Dios ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles pueden comer, porque no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman serán abiertos sus ojos. Eva ve que es bueno, come del árbol. Dios empieza a buscar a Adán y Eva, sabiendo obviamente que ya habían pecado. Le pregunta, ¿quién enseñó que estabas desnuda? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? Y respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. Y el hombre le dijo, y entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. En este momento sucede la caída del ser humano. Es decir, el ser humano se separa de Dios, el diseño original. Era Dios y el ser humano, siempre unidos. Pero sabemos que el plan perfecto de Dios era permitir esta caída para mostrar su plan perfecto al ser humano, el cual era Cristo. O sea, nunca fue que debimos de habernos quedado en Edén y si Adán y Eva se hubieran portado bien allí seguiríamos. No. El plan de Dios así fue y la explicación es que Dios así lo quiso. Entonces, no es de que nosotros nos imaginemos un mundo alterno donde Adán y Eva nunca pecaron, porque ese mundo nunca iba a suceder. Esto así estaba, Dios lo había permitido. Obviamente sabemos que ellos infringieron la ley, pero todo esto estaba dentro del plan de Dios. Aquí no hay cosas alternas. Así debieron de haber sido las cosas. Esto, obviamente a la mente natural del ser humano dice, pues es que esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué se piensa esto? El plan de Dios era permitir que fuéramos separados de Él para mostrarnos a su Hijo Jesucristo. ¿No será mejor que nunca hubiéramos pecado y así permanecer con Él? No, ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios fue permitir la caída para mostrar a Cristo, lo más hermoso para nosotros los humanos. Y hay otros que hacen un sinnúmero de tonterías que Dios o su ser creado imaginario pudieron hacer el mundo, o sea, a su gusto, y la respuesta sigue siendo no. No hay otro universo, no hay nada así. Debió de haber sido el creador del universo permitir que Satanás hiciera pecar a Adán y Eva y haciéndonos separar para este mundo caído, mostrarle su plan supremo. O sea, el Señor Jesucristo, ese era el plan perfecto de Dios. Y esto no quiere decir que a Dios se le fue el poder, que a Dios se equivocó. Quiere decir que Dios lo permitió. Recordemos esto muy en claro. La soberanía de Dios es muy clara cuando Dios nos enseña esto. Él es soberano, nosotros somos responsables. En su soberanía Dios o la impone o la permite. Es decir, esto. Dios sabía todo lo que iba a hacer Adolfo Hitler, pero Él permitió que naciera. Dios
Hay bebés que simplemente Él no permite que nazcan. Hay jóvenes que Él no permite que continúen su vida. Ahora diría cualquiera, ¿y por qué sí permite que Adolfo Hitler nazca y que otros jóvenes no nazcan y que otros bebés no nazcan? Entonces, esto es porque simplemente Dios o lo permite o no lo permite. Entonces, nosotros, por más que quisiéramos endulzar, por así decirlo, o embellecer esta parte, lo único que terminaríamos diciendo es que Dios no es soberano. Porque si quisiéramos embellecer esto diciendo, bueno, es que seguramente algún plan tenía Dios o algo quería, la Biblia no dice eso. La Biblia tampoco dice que Dios tenía un plan y que después el plan se canceló. No, la Biblia jamás expone eso. Entonces, la Biblia es muy clara con que Dios gobierna todos los asuntos de la vida. Entonces, por eso te digo, si nosotros quisiéramos endulzar o embellecer esto, solamente terminaríamos queriendo decir que Dios no es soberano. Y una de dos, o Dios es soberano o Dios no es soberano. Por eso te digo, si nosotros quisiéramos endulzar o embellecer a Dios, lo único que terminaríamos haciendo es diciendo que Él no es soberano. Porque si decimos, no, es que algo falló aquí en el hombre, es que Él tenía un plan y todo, entonces estamos diciendo que el hombre fue más poderoso y que Dios no es tan poderoso. O si nosotros quisiéramos decir, no, mira, lo que pasa es que estos jóvenes, Dios vio que no tenían un propósito bueno, y a Adolfo Hitler Dios vio que sí tenía un buen propósito y por eso lo dejó nacer. Entonces estamos diciendo que Dios se equivoca, ¿no? Que Dios sí planea las cosas, pero se le pueden ir de las manos. O sea, como diciendo, Dios sí es muy grande, sí es muy poderoso, sí es muy excelso, pero también se equivoca. Es lo que mucha gente cree o declara, que sí es muy grande, pero también se le va de vez en cuando. O sea, no es Dios, según estas declaraciones y según esta gente. Como decía David Barcelo, nosotros no podemos decir que Dios es muy poderoso, porque muy poderoso quiere decir que tiene un poder muy grande pero limitado. Muy poderoso fue Agamenón, muy poderoso fue Menelao, muy poderoso fue el rey Príamo de Troya, muy poderoso fue Alejandro el Magno, muy poderoso fue el rey Herodes, muy poderoso fue Ramsés en Egipto, muy poderoso es Vladimir Putin. Claro que son hombres muy poderosos, pero no tienen el control de todas las cosas. No dominan sobre todas las cosas, tienen un poder muy alto, pero no dominan sobre todas las cosas. Y el único que domina sobre todas las cosas es Dios, y solamente Él es todopoderoso. Nadie es todopoderoso más que Dios. Entonces, por eso te digo, en el afán de querer embellecer los textos, lo único que terminaríamos diciendo es que Dios no es soberano. Entre todas las teorías que pudiéramos tomar, lo único que estaríamos diciendo es que Dios no es soberano. Y la realidad es esta: Dios es soberano, porque o Dios es soberano o Dios no es soberano. Y la Biblia deja muy bien claro que Dios es soberano. Entonces Él domina sobre todas las cosas. Así que el creador del universo permite que Satanás hiciera pecar a Adán y Eva, y haciéndonos separar para este mundo caído, mostrarle su plan perfecto y supremo, o sea, el Señor Jesucristo. Ese es el plan perfecto de Dios. No hubo otro camino, no hay otro mundo alterno, no hay, es que si no hubieran pecado, ahí seguiríamos, eso no es posible. Ese fue el plan de Dios. Y no podríamos pensar otra cosa, porque sería decir que Dios no es soberano. Nosotros no podemos pensar que, no, pero pues otro asunto, porque sería decir que Dios no es soberano. Ese fue el plan perfecto de Dios, permitir la caída. No es que Dios se haya equivocado, no es que Dios se le haya ido, no es que Dios en su gran poder se le alcanzó a chispar, o Dios en su gran poder de vez en cuando se equivoca. No, porque Dios es todopoderoso. Y vuelvo y repito, o Dios es todopoderoso, o Dios no es todopoderoso, o Dios es soberano, o Dios no es soberano. Pero la Biblia no nos da pie a pensar, a dudar, ni a pensar que no son así las cosas. La Biblia nos dice claro que no es que Dios o puede ser todopoderoso o no puede ser todopoderoso, o puede ser soberano o no puede ser soberano. La Biblia dice muy bien claramente que Dios es soberano, y la Biblia también nos dice muy claramente que Dios es todopoderoso. Entonces,
como Dios es soberano y como Dios es todopoderoso, Él no se equivoca en absolutamente nada. Así que no pudo haber otro camino, no hay un mundo alterno. Dios permitió que Adán y Eva pecaran y Dios permitió esto, así de sencillo. No podemos embellecer el texto, no podemos decir, no, pero es que algo aquí, algo aquí fue del hombre, porque entonces estaremos diciendo que Dios ya no tiene el control, que Dios tiene mucho control, pero no tiene todo el control, o en el hombre falló. No, es que así debieron de haber sido las cosas. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. No hay otro camino. Dios así lo quiso porque es todopoderoso. En una ocasión, recuerdo que alguien decía, es que si Pedro hubiera ayunado y los apóstoles hubieran ayunado antes de negar a Cristo, no, ni lo niegan, agarran y dicen con valor, yo soy Pedro y venía con Jesús de Nazaret, y yo soy Matías y venía con Jesús de Nazaret, y lo negaron porque no ayunaron, pero si hubieran ayunado, hubieran llegado bien poderosos y hubieran dicho, no, yo estoy con Jesús de Nazaret, porque si hubieran ayunado, hubieran llegado bien poderosos, hubieran dicho, no, yo estoy con Jesús de Nazaret, y yo estoy con el poderoso. Y entonces hay gente que inventa eso, ¿no? Que dice, no, si ellos hubieran ayunado, no hubieran llegado bien poderosos. Yo estoy con Jesús de Nazaret y yo vengo a pelear y aquí yo estoy con Jesús. ¿Por qué? Porque ayuné. Entonces inventan que si ellos hubieran ayunado, hubieran llegado muy poderosos. Pero la Biblia nos deja muy en claro que eso nunca iba a pasar. Que Dios en su soberanía así lo permitió. Que ese era su plan perfecto. Que no hay otro mundo alterno. Así debió ser, porque Dios es el Dios soberano y Dios todopoderoso, y así permitió que fueran las cosas. No existe una alternativa. No hay, y si hubiéramos quedado en el Edén, no, así no son las cosas. Así Dios lo permitió. Así debió de haber sido. Y no podemos embellecer el texto, no podemos adornar el texto, porque lo único que terminaríamos diciendo es que Dios no es soberano. Y la Biblia deja muy en claro que Dios es soberano y que Dios es todopoderoso. No hay mundos alternos, no hay otro camino, no hay es que si hubiera sido así, no. Así Dios decidió que fuera. Porque Dios es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. No hay mundos alternos, no hay, es que debió de haber sido así. Es que él Adán debió, es que si hubieran ayunado, es que si todavía seguiremos viendo en Edén. No, no existen mundos alternos, no existen otro camino alterno. Así Dios decidió que fuera, porque Dios Todopoderoso en su soberanía permitió y decidió que así fuera. Mostrarnos el plan y el perfecto plan del Señor Jesucristo. Porque comenzó en Génesis y seguirá todo en Jesucristo. Como dijo un puritano, todo empezó y seguirá en Jesucristo siempre. Y de paso, también notamos que ninguno se hizo cargo de su pecado. Adán fue la mujer que Dios le dio. Eva, la serpiente. Pero ninguno fue capaz de decir, yo tuve la culpa. Una marca del pecado es la responsabilidad para reconocer el pecado. Es decir, le echas la culpa a lo que sea, pero tú no puedes reconocer como el culpable. En un sermón, Martin Lloyd Jones dijo, el hombre será perdonado hasta que cierre la boca. O sea, deja de poner excusas y reconoce el pecado. No te excuses. Y también la consecuencia del pecado fue que se vieron ya sin la presencia de Dios y por lo tanto se sentían ya sin seguridad. Como el día de hoy se sentiría alguien que de la nada se le quita la ropa en público. En ese momento perdieron su seguridad porque perdieron la presencia de Dios. Y del versículo 14 al 19 se ven las consecuencias del pecado sobre la humanidad y la caída del ser humano, porque hasta que Jesucristo regrese, todo hombre, toda mujer estará sujeto y sujeta a esas condiciones. El animal, la serpiente, será como hoy la conocemos. Así anda en la tierra. Y fue usada por Satanás para hablar con Eva. La mujer tendrá un dolor muy fuerte en el proceso de traer un bebé al mundo, como hoy médicamente es. En el caso de la serpiente se ha demostrado que existe un rechazo por mucha de la sociedad del ser humano. Pero también hay humanos que les agradan las serpientes. Pero normalmente hay un rechazo. No es como el ser humano y el perro y el gato y hasta un chimpancé, ¿no? Como Michael Jackson y Bubbles, no.
Realmente, en general, mucha de la sociedad del ser humano, no digo todos, odio generalizar, porque hay mucha gente que le encanta generalizar, pero en general sí, el ser humano como tal, la serpiente es uno de los animales con los que menos se entiende. El hombre se enfrentará todos los días al agotamiento físico y mental del trabajo. Esa es la vida del ser humano. O sea, si nosotros decimos, ay, es que no puede ser, estoy bien cansado, pues sí, así deben de ser todos los días. Esa es la vida del ser humano. Pero también hace el rayo de esperanza profético. Y pondré enemistad entre ti, la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en el calcañar, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que siempre habrá esta lucha entre el ser humano y Satanás, con la promesa de que un día será humillantemente derrotado, o sea, pisada su cabeza. Antiguamente, cuando los guerreros ganaban una batalla, para humillar aún más a los guerreros vencidos, se les aplastaba la cabeza, pisándolos. O sea que Satanás estará en contra del ser humano, pero con la promesa de que un día será derrotado y humillado. Aquí se rompe también la unión entre Dios y el hombre, y como bien relata el rey Salomón, el sentido de la vida del ser humano es poner sus ojos en aquello que no perece, o sea, Dios. Entonces, ciertamente todos como seres humanos estamos limitados a estas condiciones, y no importa cómo tú lo quieras mejorar, este mundo está mal y caído. Y nuestro bien como seres humanos es poner nuestros ojos en Dios. Es el diseño original, porque si no es allí, no será en nada más que este mundo caído que no tiene absolutamente nada para ti, esperando el infierno. Recuerda que si algo nos deja muy en claro este pasaje, es que el mundo está caído. Esto, el pasaje lo deja muy en claro. El mundo está caído, y nuestro bien como seres humanos es ir hacia Dios por el único camino que trazó Cristo. Volver al diseño original, nosotros y Dios. Ahora debemos de recordar la cláusula que Dios le dijo al comienzo del pasaje. Era que si comían, morirían. Y no murieron. Hay quienes quieren justificar esto diciendo que murieron espiritualmente. Esto no es posible por 3 razones. La primera, Dios siguió conviviendo con ellos. Y muerte espiritual es que Dios los deja. No los dejó en ningún momento, Él siguió con ellos. Entonces, muerte espiritual, o sea, dice, no, es que lo que pasó es que sí murieron, pero murieron espiritualmente. Eso no es posible, porque muerte espiritual es que Dios te deja, y Dios siguió conviviendo con ellos. Dicen, no, pero es que si se alejó ya no fue lo mismo. No, muerte espiritual es que Dios te deja, y Dios siguió conviviendo con ellos. Literal, siguió conviviendo con ellos. La segunda razón, para el contexto hebreo, en el léxico y el conocimiento que existía en ese contexto histórico, no existía el término muerte espiritual. O sea, en ese entonces, en el contexto hebreo que existía, no existía como tal muerte espiritual, no había ese conocimiento progresivo que después los profetas y algunos escribas y algunos escritores de la Biblia tendrían. No, era muerte, nada más. Muerte física. Y la tercera razón, el idioma original del pasaje es Thanatos, muerte física. Entonces, literal, Dios les dijo, si comen de este árbol van a morir. O sea, ellos tendrían que haber muerto físicamente. Entonces, no hay otro término. Lo que literal el pasaje está diciendo es que por comer del árbol ellos debían de morir físicamente. O sea, ellos debieron morir. Pero no fue así. Lo que sucedió en este mundo, lo que sucede en el mundo, lo que sucedió a raíz del pecado, fueron las consecuencias del pecado. Pero ellos no murieron, y repito, ya lo vimos claramente, ellos tenían que morir. Eso es lo que el pasaje dice, no otra cosa. El pasaje está diciendo claramente que ellos debieron de morir. Hay pensamientos que dicen, no, pues es que ¿cómo lo iba a matar? Si no, ¿de dónde sale la creación? Grave error, porque haces decir que Dios no, ¿cómo le va a hacer? Como si Dios, no tengo otra opción, los tengo que dejar vivos. Sí, yo dije que los iba a matar, pero no, si no, ¿de dónde saco la creación? O sea, Dios está invalidado y Dios no puede iniciar otra creación. Dios no puede hacerlo. Eso es grave, porque estás diciendo que Dios está invalidado y que Dios va a invalidar su ley. O sea, híjole, sí los tengo que matar, pero pues ya no puedo, porque si no, ¿de dónde salen más humanos? No los puedo matar. O sea, Dios va a invalidar su ley.
Estos pensamientos son incorrectos y equivocados si vienen de personas que realmente no conocen el carácter inalterable e inmutable de Dios, que no hay sombra de variación. No conocen a Dios, no conocen la Biblia. Lo que sucede aquí de por qué no los mató, el propio texto nos lo dice. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y de esta manera justificarlos. Y de esta manera mostrarles lo que un día Jesucristo haría por todo aquel humano que creería en él. Siendo pecadores, mereciendo el juicio, Cristo siendo inocente, muriendo por todo aquel que un día creería en él. Esto es lo que Dios le mostró a Adán y Eva. No pasó por alto su pecado. Mató a un animal inocente y a través de ese acto los justificó. Y esa obra posteriormente Dios se la ordenó a los judíos para mostrarles lo que Jesucristo miles de años después haría. Y por eso el sermón de los hebreos, la carta a los hebreos dice en el capítulo 9, versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. O sea, dejarles en claro que su pecado nunca es pasado por alto, sino que a través de esos animales, de alguna manera hay justificación, todo esto apuntando a lo que Jesucristo un día haría por todo aquel que decide creer en su sacrificio. Y finaliza el pasaje diciendo, y Jehová Dios dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Echó pues fuera del hombre y puso al hombre al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida, y se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí, la Trinidad nos muestra que Adán y Eva ya no podían permanecer en Edén porque podían comer del árbol de la vida y ser inmortales. Dios, protegiéndolos, los saca del jardín y pone querubines con espadas para que no entren. Fue protección, porque si comían en el estado en el que estaban, nunca iban a morir, y de por vida iban a tener que vivir en esa condición tan penosa, tan espantosa y caída. Y Dios no permitiría eso, y por misericordia los sacó del Edén. Los querubines mostraban la santidad de Dios, pues más tarde serían usados en el arca del pacto con Israel, querubines para mostrar su santidad. Adán y Eva tuvieron presentes la santidad de Dios y lo más importante del carácter de Dios, la santidad. Eso es lo que se hizo presente en todo momento del pasaje. Su santidad fue ofendida y no fue pasada por alto. Tuvo que morir un inocente para justificarlos y así mostrarnos lo que Jesucristo haría posteriormente por cada uno de los que deciden creer que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. De paso, esto nos recuerda muy fuertemente que solamente Dios concede el perdón, solamente Dios justifica y no existe ningún mérito en el ser humano. En conclusión, la única salvación para cualquier ser humano de este mundo caído es Jesucristo. Si tú estás sin Jesucristo, tienes que entender que no existe otro camino. Y como el propio Spurgeon dijo, yo no puedo ir por todo el mundo alzando la camisa y ver si eres de Cristo o no, pero sí puedo hacerte el llamado urgente de que vengas a la cruz. Si el día de hoy estás sin Cristo, no sigas jugando con tu vida, porque si fallecieras, al único lugar a donde irías después de escuchar la predicación de la palabra de Dios, sería al infierno. Tienes que venir corriendo a Jesucristo. Corre a su misericordia, porque las puertas de su misericordia están abiertas de par en par, y solamente tienes que venir corriendo a Jesucristo. Si el día de hoy estás sin Cristo, tienes que venir a tu única salvación. Dios tipificó, Dios nos mostró a través de lo de Adán, de cómo perdonó a Adán y Eva, lo que él posteriormente haría en Jesucristo, que mereciendo el juicio, mereciendo la ira de Dios y mereciendo el infierno, a todo aquel que decide creer en él, creer en Jesucristo como su único Salvador, es perdonado de sus pecados y ya no irá al infierno, porque Dios lo ha perdonado, pues ha creído en el sacrificio de Jesucristo. Cualquier persona que verdaderamente cree en el sacrificio de Jesucristo, en lo que Él tipificó y apuntó a través de Adán y Eva,
que mereciendo el juicio, que mereciendo morir, mereciendo la ira de Dios, mereciendo todo el peso del juicio de Dios, Él los perdonó porque puso a un inocente que muriera en su lugar y que ese inocente pagara por los pecados de Adán y Eva, y que a través de ese inocente Él les pudo conceder, a través de la muerte de ese inocente, Él les pudo conceder el perdón porque ya alguien había pagado por el precio del juicio que ellos se merecían. Alguien había pagado lo que Adán y Eva se merecían. A través de eso nos mostró lo que Jesucristo haría por nosotros. Que nosotros, mereciendo el juicio, mereciendo la ira de Dios, mereciendo que todo el peso de Dios caiga sobre nosotros, Él puso a Jesucristo. Eso, lo que pasó con Adán y Eva, eso nos mostraría lo que Él haría con nosotros en Jesús, con todo aquel que cree en Jesucristo. Que nosotros, mereciendo el juicio de Dios, mereciendo la ira de Dios, mereciendo perecer bajo su juicio, Dios nos ha concedido la salvación a todos aquellos que creemos que Él es nuestro único y verdadero Salvador por el sacrificio de Jesucristo. Nosotros, mereciendo el juicio y la ira de Dios, Dios puso a Jesucristo para morir en nuestro lugar y concederle la salvación únicamente a Jesucristo, únicamente a todos aquellos que creen que Jesucristo es su único Salvador. Mereciendo el juicio, mereciendo la ira eterna de Dios, mereciendo todo el peso del juicio de Dios, Dios mandó a Jesucristo a morir por nuestros pecados para que a través de Él fuéramos perdonados, la ira de Dios satisfecha, Dios nos justifique a través de ese sacrificio y nos perdone. Porque mereciendo el juicio y mereciendo la ira de Dios, y mereciendo todo el peso del juicio de Dios, Dios puso a Jesucristo para que por su muerte cada persona que cree en el sacrificio de Jesucristo pueda ser perdonada por el sacrificio de Jesucristo. Lo único que tú tienes que hacer es creer verdaderamente que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador y creer en el sacrificio de Dios y serás perdonado. Porque todos somos pecadores. Y aquel que decide no creer escuchando el Evangelio, al único lugar a donde va es al infierno. Tú no tienes más camino y más oportunidad que Cristo. Porque mereciendo el juicio, mereciendo la ira de Dios, Dios mandó a Jesucristo a morir únicamente por aquellos que creen que Jesucristo es su único Salvador. Y el día de hoy, Él está dando la oferta. Él está abriendo la misericordia de par en par, porque su palabra es expuesta y por lo tanto diciéndonos que merecemos el juicio, merecemos la ira de Dios, pero que Él, en su gran amor, mandó a su Hijo Jesucristo para concederle la salvación a aquellos que creerán, aquellos que deciden creer. Es el momento de que vengas a Él, porque si tú decides no seguir a Jesucristo, no creer en Jesucristo, al único lugar a donde terminarás es al infierno, porque Él mandó a su Hijo a morir por aquellos que creerán, por aquellos que creen. Es decir, que tú, a tu alcance está la oportunidad, al alcance de cada ser humano está el que vengas a Cristo, el que decidas creer. Está a tu alcance, está hacia ti, porque Él vino a morir por todos aquellos que un día creerán, por todos aquellos que creen. Está a tu alcance, pero no la tienes si tú no crees. Y si tú no crees, al único lugar a donde vas a terminar será en el infierno.
Está a tu alcance. Pero si tú no lo crees, al único lugar a donde terminarás será en el infierno. Está hacia ti. Pero si tú decides rechazar a Jesucristo, al único lugar a donde terminarás será en el infierno. Recuerda que todos merecemos el juicio, todos merecemos la ira de Dios, pero Dios, en su gran amor, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados de todo aquel que cree que Jesucristo es su único Salvador y que cree en el sacrificio que Jesucristo hizo por él. Y solamente aquellos que lo creen son perdonados. Todos somos malos, todos merecemos la ira de Dios, todos merecemos el juicio de Dios, y Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por todos aquellos que creen que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. Aquellos que no creen terminarán en el infierno y no serán perdonados por Dios. Sin embargo, aquellos que creen son salvos. Aquellos que deciden seguir a Jesucristo son salvos. Porque todos somos malos. Todos merecemos la ira de Dios y merecemos el juicio eterno de Dios. Mas Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos aquellos que creen que Jesucristo es su único y verdadero Salvador. Y por lo tanto, si tú crees que Jesucristo es tu único y verdadero Salvador y crees en el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios te perdona y eres perdonado delante de Dios. Solamente aquellos que creen. Aquellos que no creen terminarán en el infierno. A cada creyente le espera algo mucho mejor que Neverland: la vida con Cristo y el reposo para aquellos que son sus seguidores. Aquellos que deciden negar a Cristo, que deciden darle la espalda a Cristo, aquellos que simplemente deciden no seguir a Cristo, el único lugar que los está esperando es el infierno. Y que no termines ahí, sino que verdaderamente vengas a Cristo. Algo mucho mejor que Neverland le está esperando a cada creyente: una vida con Cristo y el reposo para aquellos que son sus seguidores. Este mundo no tiene nada para ti, pues está caído. Y por más que busques algo en este mundo, mientras más busques, una sola cosa conseguirás, y será sufrimiento. Entiende que Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador y creen en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Y si tú crees en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, y si tú crees en la muerte de Cristo, si tú crees en el sacrificio de Jesucristo, eres perdonado. Y si no crees, terminarás en el infierno. A través de lo que Dios hizo con Adán y Eva, nos mostró que merecían el juicio, merecían la ira de Dios. Y por medio de ese sacrificio, Dios los perdonó. Así también cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos, merecemos el juicio de Dios, merecemos la ira de Dios, pero Dios en su gran amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos aquellos que creen que Él es su único y verdadero Salvador. Por todos aquellos que creen en el sacrificio de Jesucristo. Y Dios los perdona. Aquellos que no lo creen, sencillamente terminarán en el infierno. Que no termines ahí y que vengas a Cristo. Debes venir a Cristo. Ven a Cristo. Que Dios te bendiga.